Hola queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel. Si ya vieron el video reciente que realicé acerca de los antiguos pueblo, ahí en la zona del sudoeste de los Estados Unidos, de Norteamérica, en el cual les pude narrar algunos aspectos interesantes y misteriosos y, por qué no, muy intrigantes respecto a ese antiguo pueblo que se asentó ahí en ese lugar, el cual es más conocido como Anasazi, pero las poblaciones que han heredado esta cultura llamada Anasazi por los Navajo prefieren ser llamados pueblo, y así lo haremos, o pueblos antiguos, pueblos ancestrales. Y quise realizar este video porque a pesar de que el video en el cual les hablo de ellos fue bastante extenso, es imposible abarcar todos los aspectos importantes. Así que quiero dedicarle a este video a unos aspectos que son todavía más delicados y oscuros, si queremos, porque es un tema que causa controversia. Cuando hablamos de arqueología y antropología, etnología, estamos hablando de poblaciones humanas del pasado y del presente también, porque esas poblaciones antiguas han dejado una importante herencia cultural en las recientes poblaciones que todavía sobreviven y que se encuentran, por ejemplo, en este caso, en algunas de las reservas. Y miren que el trabajo del arqueólogo, el antropólogo, puede ser hasta peligroso. Y les voy a dar un ejemplo de esto. Resulta que allí a la zona del sudoeste llegó en 1890 un arqueólogo pionero. Este arqueólogo llegó ahí con su equipo, las personas que lo acompañaban, y empezaron a encontrar bastantes osamentas, bastantes restos humanos. Lo extraño es que estaban en unas condiciones muy distintas a las condiciones en las cuales se encuentran las osamentas si ustedes las van a hallar en un cementerio, por ejemplo, en unas tumbas. Los cuerpos generalmente están dispuestos de una manera reverencial, pero en este caso fue muy distinto. Los cuerpos estaban rotos, estaban fracturados, había cuerpos mutilados con claramente aplastados y esparcidos en la zona, cosa que no es normal, que un pueblo se vaya del lugar y deje los cuerpos por ahí y en esas condiciones. Esto sorprendió muchísimo al arqueólogo, ya que no esperaba encontrarse una situación así, ya que esa población antigua ha sido siempre considerada, fue siempre considerada como una población pacífica, democrática, una población respetuosa y que no era beligerante, no era belicosa. Entonces, esta escena marcó muchísimo esa expedición. Se empezaron a realizar estudios y este arqueólogo empezó a difundir esa información y él empezó a tener la sospecha de que ahí había habido seguramente mucha violencia y que probablemente habían cometido canibalismo, al menos con estas personas, con estos restos que estaban allí. Esto fue bastante tomado muy mal en general, tanto por los académicos como por los mismos locales, que se enojaron muchísimo, y este arqueólogo fue asesinado. Fue encontrado muerto, fue asesinado. Así que pues está la sospecha claramente que haya sido por venganza y por lo que él estaba promoviendo. Y ahora, actualmente hay unos estudiosos contemporáneos que retomaron el tema de esta población porque esta población deja muchísimas incógnitas y es bastante intrigante. Así que con las nuevas técnicas forenses y los nuevos conocimientos que tienen,
pues quisieron retomar la investigación para ver si este arqueólogo estaba equivocado en sus apreciaciones y para ver qué encontraban. Pues bien, el físico antropólogo Christy Turner se ha dedicado muchísimo a esta búsqueda. Él ha revisado los cuerpos minuciosamente y ha podido encontrar unas huellas, unos trazos en estos huesos que al analizarlos bajo las lentes de aumento y muy bien analizado, se han dado cuenta que no son rastros dejados por colmillos animales. Entonces, para poder demostrar que habían sido raspados con algún material filoso, pues los científicos tienen que poner en práctica, tienen que probar con la práctica que lo que están diciendo es viable. De manera que este físico antropólogo y el estudioso arqueólogo también, Bruce Bradley, se han dedicado bastante a hacer estas pruebas. En el caso de Bruce Bradley, por ejemplo, él es un experto y él realizó una prueba en el lugar con el cuerpo de unas ovejas, los cuerpos de ovejas, y él es capaz de sacarle el filamento a la piedra con otra piedra, como se supone que en ese tiempo los llamados Anasazi o antiguos lo hacían. Efectivamente, él fue retirando el tejido, la carne, los tendones y el resultado final es que efectivamente esas son las marcas que van dejando estos instrumentos con ese filo que seguramente utilizaban también los indígenas en esa época. Christy Turner también encontró unas zonas de los cráneos de estos restos que estaban quemadas. Él empezó a realizar análisis y se dio cuenta que estos restos habían sido pasados por el fuego. Pero no era un incendio, no era un accidente. Estos huesos fueron sometidos a un fuego para cocinar. Todo esto se hace con unas mediciones particulares para poder determinar cuál podría haber sido la intención de las personas y él encontró que el mismo comportamiento se realizaba con los animales. Así que para él eso es otra pista bastante importante de una posible antropofagia porque cocinaban las cabezas de estas personas. Encontró cuerpos de mujeres, niños, ancianos, de personas de distintas edades. También encontró cráneos que fueron rotos con un objeto contundente, como en el caso de un niño que le habían roto el rostro, no sabe si pre o post mortem, y el caso de un cráneo que fue roto cuando la persona o estaba medio viva o recientemente muerta. Todo esto ellos lo saben por el tipo de desgaste que tienen las grietas y sí, las grietas de donde se rompe el hueso. Ellos hacen estos exámenes minuciosos con medicina forense y el caso es que la conclusión de estos investigadores es que efectivamente estos cuerpos que encontraron allí murieron por antropofagia. Las mutilaciones, las marcas de instrumentos que raspaban la carne con esa intención seguramente. Y, y el fuego, fueron pasados por fuego. De manera que eso causó gran polémica, eso no le gustó a las tribus que están vivas todavía en el lugar. Ellos se sintieron muy ofendidos y dijeron que la ciencia está tratando de denigrarlos. Miren, es un problema, es un trabajo muy problemático el de los historiadores, arqueólogos, antropólogos, porque ellos van a tocar fibras de esas poblaciones vivas, así como hemos visto casos en que cuando se habla de los sacrificios
humanos que se realizaron en Mesoamérica, pues ha causado también muchas molestias, pero yo veo que cada vez las personas son más conscientes de que uno no puede enojarse con los antepasados o con lo que sucedió en el pasado, porque es el pasado y es la historia, y la historia simplemente es la historia. Pero en realidad este científico lo que decía es que era muy probable, yo les he hablado que en la ciencia se habla de probabilidades, y cuando uno ve todas las pruebas que ellos tienen, estos indicios, pues son pruebas, pues que puede uno concluir. Allí hubo seguramente antropofagia. Ahora entonces se empiezan a tejer varias teorías, porque bien sabemos que a pesar de que se ha hablado de una población casi utópica que vivía en paz, en armonía con la naturaleza, pues podemos notar su construcción defensiva y más que defensiva de esconderse con la tendencia a ocultarse y de qué se estaba ocultando. Entonces la pregunta es, ¿cometieron antropofagia entre ellos porque quizás hubo un cambio climático o una sequía? Y al haber sequía, como hipotiza este doctor, la selvagina o la hierba que consumen los animalitos herbívoros ya escasea, entonces ya los animales no llegan, así que ellos tienen que cometer antropofagia, o fue una antropofagia ritual, está esa otra posibilidad, o por lo contrario, es que hayan llegado y hayan sido ellos consumidos por quién sabe quién y escaparon de esta situación. Eso puede ser otra posibilidad para encontrar también la respuesta a que dónde se fueron y por qué. Así que encontrando estos cuerpos, por eso quise hacer este video, porque no se puede dejar excluido este dato tan importante, y es mejor dedicarle un espacio. Entonces, me gustaría saber ustedes qué opinan al respecto. Coméntenme ustedes qué hipótesis podrían tener. Entonces, está la posibilidad de que hayan venido terceros y hayan consumido a las personas que estaban allí. Y ahí se explicaría también el desdén con el cual dejaron esos cuerpos como sin importarles, porque es muy raro que una sociedad antigua, o en cualquier época, son sociedades donde hay niños, hay mujeres, hay familias, son sociedades familiares de todas maneras. No estamos viendo una estructura política de jerarquías y ejércitos, o sea, una actividad militar, que haya una estructura de poder que pedía sacrificios en la época en que se cometían este tipo de actividades, de sacrificios que fueron muchísimos. Aquí estamos viendo que hay un montón de personas, niños, mujeres, es bastante extraño, mutilados, muertos con violencia y consumidos porque fueron consumidos. Y les quitaron la carne con estos filamentos, con piedras afiladas, herramientas. No fueron dientes de animal, no fueron fieras salvajes. Entonces, una posibilidad de la desaparición de esta población pudo haber sido que allí sucedió algo muy malo. Como dijo el mismo investigador, dijo, este lugar es muy bello y hay una gran paz, pero aquí sucedió algo terrible. Y lo dijo no porque él sea una persona que tiene una intuición maliciosa, sino que él está viendo las pruebas, que para él fue muy duro encontrar esos cuerpos, fue difícil. Y es difícil llevarle esa noticia a una población que no va a aceptar. De hecho, este doctor físico antropólogo Christy Turner se ha encontrado también con un muro de resistencia y de críticas, ha sido criticado fuertísimo. Miren a lo que se enfrentan. Yo aquí en el canal he hecho críticas duras hacia los arqueólogos, antropólogos, historiadores, pero miren que
también hay que reconocer que el estudio de ellos es muy necesario. Es que sin los estudios de estas personas nosotros no podríamos investigar. De manera que hay que reconocerles también eso y además el valor que tienen los que dicen la verdad de lo que encuentran, que no se quedan callados por miedo. Y esta persona está luchando por informar, porque es que no está bien cuando idealizamos a ciertas poblaciones, porque hay unos discursos muy románticos. Por ejemplo, esta población tenía cosas muy, muy positivas como la capacidad de la ingeniería, la arquitectura, la observación astronómica está claramente marcada. Tenían una artesanía maravillosa, eran muy diestros con la cerámica y hacían unos canastos tejidos que son muy famosos porque ni siquiera el agua se puede, podían hasta transportar agua en canastos porque lo hacían tan tupido, tan bien que no escapaba el agua. Esos son capacidades impresionantes y unas ciudades sofisticadísimas, una arquitectura muy avanzada. Entonces, es una población de admirar. Pero esto ha sido como un lunar allí, como una piedrita en el zapato que incomoda, que da fastidio, porque nadie quiere que se le llame caníbal, que tus antepasados fueron caníbales, cuando tú estás promoviendo tu cultura como la mejor, la más linda, la maravillosa. Pero yo pienso que debemos amar nuestros antepasados, nuestra historia como son o como eran y abrazar nuestro pasado como era. En fin, son situaciones delicadas, así que ser arqueólogo, antropólogo, etnólogo, también historiador, miren que es peligroso a veces y puede ser muy peligroso. Así que estos son estudios que deben continuar y esperemos que se aclare y que puedan llegar a una conclusión. Entonces, el compromiso de una persona de la ciencia es eso, es comunicar lo que encuentra y no puede tener sesgos ni puede hacer proselitismos. Tiene que ser una persona totalmente imparcial para llevar sus hallazgos al público. Entonces, amigos, miren, se viene a añadir también este misterio, el misterio de los huesos, de los restos humanos encontrados en el lugar donde se asentó la llamada tribu Anasazi de los pueblos antiguos. Encontré un objeto que me llamó mucho la atención y quería compartirlo con ustedes como un ejemplo claro de lo que un día les dije, que a veces dicen que son pinturas abstractas y que son decorativas y que son simplemente artesanías de los indígenas, pero este objeto a mí me parece interesante y yo lo tendría dentro de la clasificación de la arqueoastronomía. Representa un sapo y como ven, su cuerpo viene siendo un vaso, un jarrón o una jarra, un recipiente y tiene estas, entre comillas, decoraciones, estas pinturas claramente estelares. Y si ustedes se ponen a pensar por qué un sapo, pues porque el animal se mueve y al moverse se mueven los astros también. Muchas veces se ha hablado de la importancia del movimiento, por ejemplo, el movimiento de los astros para los antepasados, porque eso aseguraba la continuidad. Eso está conectado con el tiempo, con las eras, con los mundos, con los inicios y los fines de los mundos, que ya ha habido tantos y ellos lo saben mejor que nosotros y lo representaban y hacían sus calendarios basándose en eso. Por ejemplo, en el caso de los mexicas está la historia de que se tuvieron que sacrificar estos dos dioses para que hubiera la luz, el sol y para que éste pudiera moverse. Y eso está conectado con el sacrificio de arrancar el corazón, porque el corazón, aún vivo, aún latiendo, está en movimiento. Para ellos, el corazón representaba el movimiento, un corazón latiente. Para ese dios Sol,
entre comillas, bueno, sí, para ese dios sol, para mantenerlo con vida y sobre todo en movimiento. Mientras haya movimiento, hay vida. Ese jarrón está sobre un animal que se mueve. Y miren, ahí están las estrellas. Se tiene que mover para que continúe la vida, continúen los ciclos y continúen las eras. Esta es una lectura que yo hago de un jarrón, no lo he visto en ninguna parte descrito de esta manera, pero para que se den cuenta que en simples artículos, simples objetos de uso cotidiano de estas personas, miren que para ellos en ese tiempo hacer una cerámica no es como para nosotros hoy día hacer una serie de vasos, de jarrones. Cada cosa que hacían ellos, cada cesto, cada canastica, cada casa, todo tenía su construcción y estaba conectada con su conocimiento. Era eso, con lo que llamamos cosmogonía. Está muy bien. Ahí se reúne todo el conocimiento, tradiciones, porque no era fácil la materia prima, no era fácil el proceso. Tenías que saber cómo manipular esta materia prima para realizar y obtener ese resultado. Así que miren que el artesano, entre comillas, que realizó este jarrón sabía muy bien, tenía conocimientos astronómicos. Probablemente, porque es una teoría mía, es algo que vi, porque lo vi en otros jarrones que han sido analizados por arqueoastrónomos, pero no tienen esta característica del animalito y esto me pareció interesante y por eso lo clasificaría como arqueoastronomía, porque el animal debajo no es un adorno, es el movimiento del cosmos. El cosmos se tiene que mover, los astros se tienen que mover. Ahora sí, con esto me despido de ustedes amigos, seguiremos ahondando, seguiremos investigando. Espero sus comentarios, sus sugerencias y les mando un gran abrazo y hasta pronto amigos.